se manejaba el trueque, ocurrió algo muy curioso en Santander, y es que se hacía trueque con los hilos de algodón. Estos hilos de algodón, si eran más gruesos o más delgados, tenían un valor para hacer la comercialización de artículos en ese momento. Más adelante se hicieron las conocidas monedas macuquinas, que eran monedas hechas a base de martillo. Estas monedas eran muy irregulares, eran muy artesanales, y la gente, en vez de estar, digamos, sujetas a lo que era el valor con el que venía marcada la moneda, le quitaban o le cercenaban o le pulían pedazos para coger esos pedazos de material, y los usaban para hacer intercambios de trueque, digámoslo así, con otros bienes de menor valor que las macuquinas en sí. Entonces las macuquinas terminaron siendo subvaloradas con su valor original, y la gente no las utilizaba pues realmente como se esperaba que lo hiciera. Hacia el año 1728 se crearon las monedas de cordoncillo. Estas monedas eran ya de una forma mucho más estructurada, eran redondas, de un tamaño especial y de un peso especial. Esto ayudó un poquito a que la economía fuera como más estructurada. Hacia el año 1857, que se creó el Estado Soberano de Santander, el comercio fue bastante grande y hubo mucha moneda de otros países. Había coronas de Francia, coronas de Italia, de otros muchos países que en sí las personas no conocían propiamente su valor. Entonces, ¿qué hacía la gente? Usaba las monedas, las tiraba al piso, y al tirarlas al piso, conforme al sonido que dieran, pues las valoraban y sabían si la moneda era de un buen peso o de un peso que no creían que fuera el adecuado. Al tirar estas monedas al piso, salió lo que nosotros conocemos como moneda contante y sonante, por lo que les digo que conforme al sonido valoraban las monedas. Este comercio que se generó muchas veces llegó mucha gente a tener monedas falsas, porque como siempre ha habido personas que no son tan correctas, les metían a los comerciantes este tipo de monedas, y cuando se iban al Departamento del Tesoro, encontraban la desagradable sorpresa que no había unas monedas originales, sino que los habían estafado. Por este motivo, el gobierno en sí organizó unas personas especializadas para cuidar a los mercaderes, y ellos conocían más de monedas y sabían cuáles podían ser falsas, cuáles no, y ellos fueron pues una herramienta bastante importante en el comercio de la época. Hacia 1871 se crearon los primeros billetes de 1, 5, 10 y 20 pesos. ¿Qué ocurrió en esta época? La gente rica de Santander
Tenemos familias como los Reyes, los Parra, hubo familias adineradas también de personas del extranjero que simplemente hacían ellos mismos su propia moneda, la mandaban, digamos, a imprimir o a hacer los troqueles en Europa, y ellos eran los que dominaban, digamos, la economía del sector. Esto gracias a que el Estado soberano de Santander creó una constitución muy liberal, muy amplia, en la cual se permitía que particulares hicieran monedas y billetes. Hubo algunas otras personas que quisieron crear también sus monedas, pero sin tener realmente un respaldo económico. Los mercaderes los reconocían muchas veces y no les recibían sus monedas. Esto pues siempre fue un caos en la parte económica, pero esto se originó no solamente en Santander, sino prácticamente en todo el país. En 1872 nació el Banco de Santander. Fue un banco que pues tuvo más o menos una historia un poco compleja, ya que por la crisis económica, las guerras, pues tuvo 4 clausuras. En el año 1881 se crea el Banco del Norte en la capital del Estado soberano de Santander, en la ciudad de Socorro. Más adelante se crea el Banco de Pamplona, en donde tenemos esta bella foto de esos bellos billetes que se tuvieron en esa época. En el año 1883 se creó el Banco de Soto, otro de los grandes bancos de la región de Santander. Ya en 1887 el Congreso de la República suspendió la posibilidad de que bancos privados emitieran billetes, y se buscó que solamente el Banco Nacional fuera el autorizado para emitir billetes, esto buscando que se centralizara la banca en el país. Hacia el año 1923 esto fue como más estable con la creación ya del Banco de la República, y solo hasta el año 1989 se decretó que personas privadas no podían ni acuñar monedas ni imprimir billetes de ningún tipo, y se dio solo que era potestad del Banco de la República. Todas estas pequeñas historias que les estoy relatando van a mostrar la riqueza que tenemos nosotros en cuanto a la parte numismática en nuestro país. Esto fue apenas la región de Santander. Hay otras regiones que también han tenido una historia muy interesante en cuanto a acuñación e impresión de la moneda de cada región. Esperamos de esta forma pues despertar ese interés, no solamente por el billete en sí o por la moneda, sino por la historia, que es la parte que las personas que coleccionamos debemos aprender, y debemos también enseñar a las nuevas generaciones la importancia de conocer estas pequeñas historias. No quiero despedirme sin darle antes un saludo a pues, nuestros seguidores. Entre ellos tenemos al señor David Zárate de Argentina, y a nuestra amiga Violeta de Panamá, a quien también le mando un saludo muy especial. Nuevamente esperamos que el canal sea de su agrado, los temas sean de su agrado. Si quieren algún tema en especial, nos pueden contactar
y esperamos que no olviden darle un like a estos videos para poder continuar con ustedes. Les deseamos